¿Eres realmente nuestro hijo? Los ojos incrédulos de mi padre se encontraron con los míos mientras miraba mi boleta de calificaciones. Crecí en una familia de doctores respetados. Siempre pensé que seguiría el mismo camino. Así que, desde muy joven, me esforcé mucho en la escuela y siempre estuve en la cima de mi clase. Pero para mi padre, que también era doctor, ser el mejor a nivel local no era suficiente. Creía que el verdadero éxito tenía que ser a nivel nacional. Al escuchar este estándar tan alto una y otra vez, comencé a perder la pasión por la medicina. Me llamo Sofía, y vengo de una familia de médicos. Mi hermana mayor, Julia, y yo estábamos destinadas a continuar la tradición familiar. A diferencia de mí, Julia era naturalmente talentosa, y mis padres la adoraban. Celebraban cada uno de sus logros y le daban todo lo que quería. Yo la envidiaba y sentía que siempre me comparaban con ella, aunque era 5 años mayor. Mis padres veían mi falta de éxito similar como un fracaso. Con el tiempo, la atención de mis padres se centró por completo en Julia, incluso cuando era mala conmigo. Nunca les dije, sabía que no me creerían. Asistí a una escuela preparatoria prestigiosa, pero no tenía ningún deseo de ir a la universidad. Después de enfrentar críticas constantes, decidí dejar mi hogar y conseguí un trabajo de medio tiempo para mantenerme. Cuando terminé la preparatoria, conseguí un trabajo en un hotel turístico, lejos del hogar tóxico que había dejado atrás. No hablé con mi familia durante 6 meses, hasta que mi papá me llamó de la nada. Ven a casa para el año nuevo, dijo, sin dejar espacio para discutir. Las reuniones familiares siempre giraban en torno a los doctores, y temía regresar, pero me sentí obligada, así que acepté volver solo por un día, aprovechando mi descanso en el hotel. En casa, se esperaba que organizara la reunión familiar. Aunque me había ido, aún me sentía culpable por no seguir el camino familiar, así que me quedé para ayudar, aunque deseaba poder cortar todos los lazos. Planeaba irme rápido, usando mi trabajo como excusa, pero mi papá me regañó por llegar tarde. ¿Por qué no viniste ayer?, dijo, ignorando mis responsabilidades laborales. Entré a una casa fría y cumplí con lo esperado de mí, bajo la atenta mirada de mi madre. No sentí ningún consuelo al regresar. Cuando llegaron nuestros parientes y comenzó la fiesta, me quedé en segundo plano, sintiéndome fuera de lugar. La conversación giraba en torno a quejas del trabajo, y Julia se deleitaba burlándose de los demás. Uno de nuestros primos, Cristóbal, hizo un comentario mordaz sobre mi decisión de no convertirme en doctora, pero me negué a reaccionar. Esa noche, me fui tarde, ignorando sus quejas sobre mi falta de ayuda con las tareas. Subí a un autobús sin ropa extra y dejé atrás otra agotadora reunión familiar. Este ciclo se repitió durante 7 años, un solo día cada año con mi familia. Mis padres me habían apoyado durante la escuela, aunque no fui a la universidad. Cada visita se volvió solo una formalidad, una breve interrupción en mi vida independiente. A medida que se acercaba el momento de otra visita, esperé la llamada habitual de mi papá, pero cuando el teléfono sonó, fue Julia, no él, insinuando un cambio en nuestra tradición anual. Contesté nerviosa, preocupada por recibir malas noticias, pero el tono de Julia me sorprendió. Oye, ¿has visto al joven director general de tu trabajo en la televisión? Está por todas partes. Su voz estaba inusualmente emocionada. No era la Julia de siempre. No sabía qué pensar al respecto, pero seguí la corriente, preguntándome qué habría detrás de su repentino cambio. El reciente revuelo mediático sobre el director general se debía a la apertura de nuevos hoteles. Pero antes de que pudiera entender completamente, Julia me interrumpió diciendo que quería conocerlo. Preséntamelo. Estoy enamorada desde que lo vi en la televisión. Además, es un hombre joven y exitoso, perfecto para mí. Me quedé atónita, luchando por procesar su atrevida demanda. La confianza de Julia parecía fuera de lugar. ¿Cómo podía alguien tan arrogante pensar que llamaría su atención? Antes de que pudiera decir algo, ella continuó, ignorando cualquier duda que yo pudiera tener. Tú trabajas ahí, pero probablemente ni siquiera lo has conocido, y aunque lo hicieras, alguien tan insignificante como tú no llamaría su atención. Sus palabras me dolieron, pero permanecí en silencio. Intenté hablar, pero no me dejó. Julia era imparable, detallando su plan para quedarse cuando el director general visitara. Segura de que lo conquistaría con su belleza, me quedé sin palabras, abrumada por su arrogancia. Pero Julia, ¿no se supone que deberías estar considerando matrimonios arreglados? Es nuestra tradición familiar casarnos antes de los 30, dije, tratando de razonar con ella. Los matrimonios arreglados son tan anticuados. Se rió. ¿Por qué conformarme con menos cuando puedo apuntar a lo mejor? Sus palabras me dejaron sin habla. Incluso esperaba que yo cubriera los costos de su estadía en el hotel.
Me di cuenta de que no había manera de razonar con ella, y sentí una sensación de temor al pensar en el desastre que esto podría convertirse. Su mención de las citas arregladas me sorprendió. ¿No había pasado ya por ellas? La idea me inquietaba, especialmente porque recientemente me habían presentado a un hombre de 35 años como un posible candidato. No salió bien. El desdén de Julia hacia sus citas arregladas no me sorprendía, pero eso no significaba que tuviera que presentarle a Alexander. Lo siento, eso no es posible, dije con firmeza y terminé la llamada. Un mes después, regresé a casa para el año nuevo, planeando quedarme solo el tiempo suficiente para cumplir con mis obligaciones. Pero ese año, mi familia parecía más interesada de lo habitual en mi trabajo en el hotel. Trabajando en un hotel. Sofía, me sorprende que puedas manejar un trabajo tan insignificante, se burló Cristóbal, mientras mamá sonaba casi impresionada de que pudiera manejar un trabajo que ellos consideraban sin importancia. Incluso papá se unió, diciendo que estaba contento de que no estuviera cerca para causar chismes. Su decepción me golpeó fuerte, ya sabía que pensaban que era un fracaso. Las risas de Julia solo lo empeoraban, y algo dentro de mí se rompió. Julia, tienes 30 años, 5 más que yo. ¿Cuál es tu plan? Con tus altos estándares, terminarás sola, le respondí, mi frustración desbordándose. La ira de mi padre estalló, exigiendo una disculpa, pero seguían viendo a Julia como perfecta, mientras yo era una idea secundaria. Deseaba que pudiéramos ser una familia feliz, pero sabía que eso nunca sucedería. El rostro de mi padre se puso rojo de furia, y podía notar que mis palabras solo empeoraban las cosas. ¿De dónde viene esa actitud? ¿Quién crees que te crió? Gritó mi papá, mientras mi mamá asentía en acuerdo. Los parientes se unieron, aumentando la presión. Ya había terminado con eso. Mientras me preparaba para hablar, papá me interrumpió, llamándome un fracaso que avergonzaba a la familia. Su dureza solo solidificó mi decisión. Recogiendo mis cosas, me dirigí hacia la puerta. No regresaré el próximo año, dije con firmeza, agradeciéndoles por todo antes de salir. Cuando llegué a la salida, noté que un auto de lujo se acercaba. Mis padres y Julia salieron a la puerta, curiosos. Para mi sorpresa, el conductor era Alexander. El presidente de mi compañía, la misma persona que Julia me había rogado que le presentara, estaba frente a mí, sonriendo. Me disculpé por haberlo hecho esperar, explicando que estaba a punto de irme. Ya era hora, respondió Alexander. Su sonrisa sugería que entendía más de lo que dejaba ver. Dejé atrás a mi familia impactada mientras Alexander se acercaba a hablar con mi padre, dejándome pensando en este giro inesperado de los acontecimientos. Perdón por la espera, dije, inclinándome más cerca de Alexander. Es mi prometido, nos casaremos el próximo mes. Mi anuncio quedó suspendido en el aire, recibido por un silencio atónito. ¿Qué? La voz de Julia resonó, seguida por la de mis padres. Me reí, sabiendo que no tenía intención de invitarlos a la boda. Ya no quedaba nada para mí en esa casa, sabía que no volvería. Después de que Alexander me propusiera matrimonio, le conté todo sobre la tensa relación con mi familia. Lo entendió completamente, especialmente cuando mencioné la mala reputación del hospital, algo que Julia había comentado antes. Ignorando las reacciones de mi familia, revelé que durante mi trabajo en un nuevo hotel cerca del hospital de mi padre, había descubierto reportes de malas prácticas y fraude. El rostro de mi padre se puso pálido, y no pude evitar preguntarme si estaba involucrado. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Le pregunté, refiriéndome a la relación de Julia con el hospital. La gente local decía que su reputación era la peor, lo que proyectaba una larga sombra sobre nuestra familia. Me sentí parcialmente responsable y me volví aún más decidida a hacer que el hotel fuera un éxito y ganarme la confianza de la comunidad. Mi padre y Julia, antes tan seguros de sí mismos, parecían estar completamente abatidos. Le conté todo a Alexander. Simplemente abrió la puerta del auto y esperó. Nuestra relación había crecido trabajando juntos en el campo hace años, y él había confesado sus sentimientos poco después de convertirse en presidente. A diferencia de mi familia, él valoraba mi dedicación y mi esfuerzo. Después de que el presidente anterior se enfermara, Alexander asumió el mando y me propuso matrimonio hace 6 meses. Su deseo de tenerme como socia me conmovió. Desde entonces, había estado estudiando negocios y disfrutándolo, dándome cuenta de que mi problema nunca había sido aprender, sino que me forzaran por un camino estrecho. Descubrir nuevos campos se convirtió en una pasión. Cuando subí al auto, mi padre me llamó, pero solo sonreí y dije, ya no soy hija de esta casa, adiós. El coche arrancó, dejando atrás a mi familia confundida. El nuevo hotel fue un éxito, y estuve allí manejando todo desde el primer día.
Cuando alcanzamos la ocupación completa, mis padres y Julia aparecieron de repente, con la intención de quedarse. Mi padre me vio, pero antes de que pudiera responder, Alexander intervino, guiándolos lejos. Hicieron una escena en el vestíbulo, obligándome a elegir entre profesionalismo y familia. Pedí a un guardia de seguridad que calmara la situación. Poco después, una mujer llamada Ruby entró, reconociéndome, compartió los últimos chismes. Rumores sobre mi padre y Julia se habían extendido, dañando aún más sus reputaciones. También me enteré de que la supuesta jubilación de mi madre en realidad había sido una renuncia forzada debido a un escándalo, un secreto que escuché de Ruby, frustrada por su comportamiento. Llamé a la policía por obstruir el negocio durante su visita. Las noticias sobre las payasadas de mi familia solo empeoraron los problemas del hospital, lo que llevó a su eventual cierre. Más tarde, pasé por mi antigua casa familiar, estaba vacía, una señal clara de su ruina financiera. Los chismes decían que los esfuerzos de Julia para encontrar pareja habían fracasado, probablemente alimentados por los rumores que los habían perseguido. Cambié mi número y corté todos los lazos. Con el exitoso lanzamiento del hotel y mi próxima boda con Alexander, mi vida personal y profesional se veía más brillante que nunca.